Buenas noches, Luisa. Stephanie, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles, perdón, compartir en esta hora de clases lo que corresponde a la materia de ciencias sociales. Inmediatamente en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en unidad número 5, América Latina y el Mundo Moderno. El tema número 4 estamos dando por finalizado y este proceso educativo, estamos ya con el final de la unidad número 5. En el tema número 4 nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase el ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina, los avances tecnológicos durante el siglo XX. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta última actividad. Como es de costumbre, ya saben que el trabajo debe ser individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4. Pueden ampliar su información del tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de la presente clase? Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, responda, ¿cuál es su opinión respecto a los motivos por los cuales Estados Unidos promovió dictaduras en América Latina? La siguiente dice, evalúe si fue positivo o negativo para la población la instauración de dictaduras militares. La tercera dice, responda, ¿cómo influyó cada bloque en la Guerra Fría en Latinoamérica? La cuarta dice, identifique los cambios que sufrió la economía latinoamericana con el ascenso de los países árabes. Y por último, la quinta dice, a partir del estudio hasta aquí, explique los cambios económicos sufridos por América Latina durante el siglo XX y mencione las causas de los mismos. Esas son las actividades que ustedes tienen establecidas para la presente semana. Recuerden que deben entregar esta actividad de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido de la presente tarea. El desarrollo de la estructura de la rotulación de la hoja es obligatorio. Tienen que cumplir con todos los parámetros que se les solicitan. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema del ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina, los avances tecnológicos del siglo XX correspondientes a la semana 4 del 10 de julio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 10 de julio, la fecha límite de entregas, el 31 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto. Así que tienen todo el tiempo pertinente para cumplir a cabalidad tal como se les solicita, con las excepciones que deben cumplir dentro de cada una de las actividades, de las preguntas establecidas en la presente tarea. Vamos a iniciar el contenido y vamos a iniciar viendo, vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y vamos a ver el ascenso de los países árabes en primera instancia. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue distribuido en mandatos a cargo de Francia y también de Gran Bretaña. En este último, correspondiente a las tierras palestinas, se creía un Estado judío o se creó un Estado judío y otro país árabe. El Estado de Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948 y la Liga Árabe, que estaba constituida por Egipto, Siria, Transjordania, Irak y Líbano, atacó en cuanto recibió la notificación o la noticia de que se estaba conformando el Estado israelita. Desde entonces los conflictos no cesaron por el desacuerdo de los países árabes y la presencia de un Estado judío en la región y por el reclamo y por el reclamo de las fronteras anteriores a 1967, cuando Israel expandió todo su territorio. Eso es una breve semblanza en cuanto al ascenso y los problemas también que se desarrollaron dentro de los países de Medio Oriente, los países árabes. En cuanto a la crisis petrolera en el año de 1973, como consecuencia de la victoria de Israel, apoyado por Estados Unidos en la guerra de Yom Kippur, los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en sus siglas OPEP, provocaron la subida del precio del petróleo al paralizar la producción y bloquear la exportación hacia Estados Unidos. El precio del petróleo desencadenó una crisis mundial debido a que la industria y la economía en general dependía del petróleo.
Se estancó la productividad, subieron los precios y disminuyó el poder adquisitivo de la población y el desempleo alcanzó niveles muy altos, muy elevados hasta ese entonces. Sin embargo, el alza de los precios que se potenció con el triunfo de la Revolución Islámica de Irán permitió a las potencias petroleras árabes acumular exageradas cantidades de dinero que colocaron en bancos europeos y también en bancos norteamericanos. En este sentido, el endeudamiento latinoamericano, en función de todos estos procesos, también los países latinoamericanos sufrieron el abate de todo este proceso de estancamiento de problemas que se desarrollaron a partir de la crisis petrolera de Medio Oriente. Para evitar desequilibrios económicos por el exceso de los capitales depositados en los bancos estadounidenses por parte de, perdón, por parte de los países árabes, decidieron prestar dinero a Latinoamérica con condiciones muy favorables hasta ese entonces, pero en el año de 1980, ya otorgados los préstamos, los acreedores decidieron cambiar las condiciones del negocio y prácticamente condenaron a América Latina a una deuda perpetua que exigía gran parte del presupuesto anual como amortización. Es por eso que nosotros hasta la actualidad nosotros vivimos endeudados. De hecho, ya nacemos con una deuda, justamente por todo este problema que se dio en relación al endeudamiento latinoamericano con los Estados Unidos como potencia capitalista. En la Conferencia Económica Latinoamericana celebrada en el año de 1984, varios líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, buscaron la concertación frente al tema de la deuda. En el 28 de julio de 1985, Alan García, presidente del Perú, decidió unilateralmente limitar el pago a solo el 10% del valor anual. Eso obviamente no les convenía a los estadounidenses y obviamente a través del Fondo Monetario Internacional, a través de las diferentes opresiones de las dictaduras militares que ellos mismos auspiciaron, perdón, se desarrollaron todo este proceso de sometimiento a los países que se declaraban en rebeldía en función de la deuda externa. En este contexto y por estos preceptos, nace lo que se considera una de las más grandes revoluciones a partir del continente latinoamericano, que fue la Revolución Cubana. Desde la independencia de Cuba en 1898, la presencia de Estados Unidos fue constante en la isla y Cuba se convirtió en un país dependiente económica y políticamente de esa potencia. La mayoría de ingenios azucareros de la isla eran estadounidenses. En ese contexto apareció la figura de Fulgencio Batista en el año de 1934, quien como presidente dictador gobernó Cuba con el apoyo de Estados Unidos desde el año 1940 a 1944 y del año 1952 a 1959 cuando fue depuesto. Una economía basada en la producción azucarera, la inequidad social, la permanencia de Batista por largo tiempo en el poder, la influencia de Estados Unidos en el gobierno y el fortalecimiento del pensamiento antiimperialista provocaron que en el año de 1953 Fidel Castro, junto con un grupo de universitarios, liderara el ataque a un cuartel militar, en este caso el cuartel militar de Moncada. Se pensó que este acto movilizaría a la población en contra de Batista, pero no fue así. Por el contrario, los estudiantes fueron apresados y sentenciados a varios años de cárcel. Muchos de ellos fueron desaparecidos. Los que sobrevivieron se reagruparon en la Sierra Maestra, donde se iniciaron enfrentamientos entre guerrillas. Inicialmente, el grupo estaba conformado por campesinos. Más adelante, con el apoyo del Partido Comunista Cubano, lograron la adhesión de los grupos populares urbanos. En 1958 tomaron Santiago de Cuba y en 1959 La Habana. Batista, ya sin el apoyo de Estados Unidos, tuvo que huir de la isla. Esta revolución se convirtió para los movimientos comunistas y socialistas latinoamericanos en el ejemplo a seguir y se buscó formar guerrillas en varios países en Latinoamérica.
Frente a estos, muchos gobiernos decidieron fortalecer sus ejércitos con el apoyo de los grupos más conservadores al interior de cada uno de los países latinoamericanos y también de Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría temía que el comunismo se expandiera por todo el continente. Como reacción a la Revolución Cubana, Estados Unidos le impuso un bloqueo económico y comercial. Así también se pretendía revertir el avance del comunismo en la isla y en el resto del continente. Este bloqueo redujo significativamente la estabilidad económica de este país y su conexión con el resto del mundo, obviamente, pero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta ese entonces sí, obviamente, tenían contacto directo y solo con ellos podían comercializar justamente con la isla. Uno de los aspectos negativos, sangrientos, nefastos, dentro de la historia de la República, de los países latinoamericanos, justamente fue las dictaduras militares que se desarrollaron en diversos contextos en América Latina. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos temía que se produjeran más revoluciones socialistas, como la cubana, en toda América Latina. Por eso, en el año de 1960 y 1980, Estados Unidos apoyó la instauración de dictaduras militares en el Centro y Sudamérica. Estos grandes objetivos se plasmaron en la Operación Cóndor en el año 1975, que buscaba dejar a los movimientos revolucionarios sin el apoyo popular. Para ello se expandió el sistema capitalista, se disminuyeron los derechos individuales, se controlaron los medios de comunicación, se eliminaron los sindicatos y se instauró el terror entre toda la población por medio de asesinatos, desapariciones y torturas que desarrollaron todo este proceso de las dictaduras militares auspiciadas por los Estados Unidos durante este proceso mal llamado el Plan Cóndor. A la vez podemos distinguir características comunes, por ejemplo, los oficiales encargados del gobierno fueron entrenados directamente en Estados Unidos. Los movimientos obreros, estudiantes y campesinos eran vistos como un peligro por los regímenes militares. Eso quiere decir que eran considerados como delincuentes. Se decía que todos ellos eran apoyados por Moscú o por Cuba. En algunos casos fue efectivamente así, pero eran movimientos que buscaban reivindicación social y mejores condiciones de vida para la población en general. La represión que se desató significó para América Latina la muerte y desaparición de miles de personas de todas las condiciones sociales, todos los grupos. Y aquí ustedes pueden observar, tenemos un misceláneo, tenemos un gráfico en el cual podemos ver las dictaduras más preponderantes, las dictaduras más sangrientas que se dieron en el continente latinoamericano. Una de las más grandes y más nefastas que nosotros podemos mencionar es la chilena, al mando de Augusto Pinochet, quien obviamente desarrolló persecuciones, desapariciones, torturas y una serie de atrocidades, de crímenes de lesa humanidad que hasta la actualidad se siguen investigando todos los casos que se fueron desarrollando de forma negativa. En cuanto a los avances tecnológicos del siglo XX, en en el desarrollo y en el contexto de la humanidad, nosotros se han venido desarrollando una serie de eventos preponderantes, una serie de avances tecnológicos. No todo fue guerra, no todo fue conflictos, no todo fue enfrentamientos, sino también se desarrollaron determinadas actividades en las cuales obviamente se desarrolló de forma considerable la tecnología, la ciencia, la medicina. Los avances en cuanto a la electrónica, la computación fueron partes de este proceso de evolución. Entonces, durante este siglo, durante el siglo XX. Para ello, ustedes tienen en pantalla una línea de tiempo que va desde 1945 y termina en 1992. Entonces aquí vamos a ver una serie de eventos, una serie de actividades, las más preponderantes, las más relevantes, en las cuales están constituidas dentro de esta línea de tiempo. Arrancamos en el año de 1945, las armas nucleares fueron utilizadas con fines bélicos por vez primera en agosto de 1945. Es un evento de los bastante preponderantes. Recordemos que las armas químicas, las armas nucleares, si nosotros vemos, fueron lanzadas por los Estados Unidos en dos poblaciones japonesas, tanto en Hiroshima como en Nagasaki.
En el año de 1949, la primera prueba nuclear soviética. Empezaron ya la carrera armamentista bélica, pero de carácter nuclear, entre las potencias tanto socialistas como comunistas. En ese caso, Rusia o los soviéticos pertenecen al socialismo. En el año de 1952, Estados Unidos también fue el primer país en probar una bomba termonuclear, mientras que en 1953 apareció una nueva generación de aviones de combate supersónicos, el F-100, Super Sable estadounidenses, el Combine F-102, Dahlia Dagger y el Electronic Light Tide inglés y el bimotor soviético Mia-19. Eso obviamente sucedió hasta el año de 1953. En el año de 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanza el Sputnik 1, es un satélite, primer satélite artificial, y el Sputnik 2, que llevaba a bordo a la perrita Laika, obviamente quien pereció en este evento. En el año de 1961, Yuri Gagarin, a bordo del Voskhod 1, se convierte en el primer astronauta en dar la vuelta completa a nuestro globo terráqueo. En el año de 1962, el norteamericano John Glenn se convierte en el primer estadounidense en recorrer la órbita de la Tierra desde el espacio. En el año de 1964, la nave espacial rusa Vostochny 1 colocó a 3 hombres en órbita durante 24 horas. En el año de 1969, el hombre llega por primera vez a la Luna, un tema polémico. Muchas de las veces dicen que no fue de esa manera. Tenemos el siguiente evento en el año de 1971. El Salyut 1 es la primera estación orbital, el primer satélite que se queda suspendido en el espacio. En el año de 1972 fue la última misión tripulada a la Luna. Esto fue el Apolo 8 que se desarrolló y que obviamente desarrolló determinadas exploraciones y estudios a la capa superficial, en este caso de la Luna. En el año de 1984, Bruce McCandless es el primer estadounidense que realiza un paseo espacial autónomo. En el año de 1988 se lanza el telescopio espacial Hubble. La sonda Magallanes realiza un mapa radar, en este caso de Venus. En el año de 1990, el COP detecta evidencia en relación al Big Bang, al origen del universo, a la gran explosión, y en el año de 1992 se presenta la misión Cassini de exploración del sistema solar y detección de planetas análogos a la Tierra. Eso quiere decir de planetas similares que se encuentran en la Tierra. Eso en cuanto a esta línea de tiempo que nosotros hemos visto, que hemos analizado. A continuación vamos a continuar. Dice, la guerra ha sido uno de los aspectos que ha impulsado el desarrollo tecnológico, de acuerdo con el momento histórico en que suscita. Gran parte de la tecnología que se usa en la vida diaria fue originalmente creada para ser aplicada por los ejércitos durante una guerra, pues cuando ya no es útil en los conflictos bélicos pasa a formar parte de la vida de los civiles. Y dentro de ese concepto nosotros tenemos uno de los eventos más preponderantes, que es la utilización del Internet, lo que estamos utilizando en la actualidad. En el inicio, prácticamente en la parte final, perdón, de la Guerra Fría, se había desarrollado justamente este proceso de comunicación del Internet, pero solo era utilizado con fines militares, no estaba al servicio de la ciudadanía, de los civiles. Una vez que se dio de baja por diversas circunstancias, porque no era de 100% estable, que podría ser vulnerable en cuanto a las comunicaciones, obviamente dejó de utilizarse y se lo reestructuró en cuanto a su codificación para poderlos dar una utilidad para todas las personas. Así, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial se impulsó el desarrollo de la aviación, de la industria del caucho y del plástico.
Durante la Guerra Fría, las superpotencias no solo competían por conservar su influencia geopolítica en el mundo, sino también por mantener la supremacía en los avances tecnológicos y científicos. Durante este tiempo se desarrolló la tecnología espacial. Los seres humanos viajaron por primera vez al espacio exterior y la tecnología nuclear se desarrolló ampliamente. La computación y los medios de comunicación también se desarrollaron en gran medida gracias a los satélites artificiales y al invento de las computadoras cada vez mucho más pequeñas, pero también mucho más eficientes, que hacían que estos aparatos estuvieran al alcance de toda la ciudadanía en general. Con la globalización y los avances en la conectividad humana, el transporte y las telecomunicaciones se han desarrollado o han desarrollado nuevas formas de distribución y comercialización de productos a través de la gran malla que es el Internet. Muchas empresas multinacionales pueden realizar sus actividades en diferentes países, ya que están conectadas gracias a las nuevas tecnologías que nos ofrece cada vez más eficientes a través de esta gran malla que es el Internet. Pero no todo fue negativo, no todo fue paz, ni todo fue construcción. También llegamos a un momento en el cual los estados en general se reunieron, se agruparon justamente para poder construir una anhelada paz a nivel global, donde ya no se den conflictos bélicos en los cuales existan pérdidas materiales, pero sobre todo lo más importante, las pérdidas humanas, las pérdidas en cuanto a las vidas de las personas. En este contexto, a partir de 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la India empezó su proceso de independencia de Inglaterra. Entre ellos, los líderes independentistas se encuentra Mohamed Gandhi, conocido por promover la protesta no violenta, como la huelga de hambre que él mismo hacía cuando era encarcelado por las autoridades británicas. Una vez obtenida la independencia, Gandhi luchó por la incorporación de las castas excluidas del sistema y por mejorar las condiciones sociales. Prácticamente el objetivo de él era velar por la paz, la tranquilidad y que todas las personas estén incluidas en todos los procesos, especialmente en los programas sociales, que cada uno de los estados debía aportar para el mejoramiento de los ciudadanos. Además en la India cohabitaban dos grupos de distintas religiones. La primera, los hindúes, que eran mayoritarios, y los musulmanes. Tras la independencia, ambos grupos se enfrentaron. Gandhi luchó por que coexistieran en paz y de hecho defendía los derechos de las minorías musulmanas, siendo el hindú. Fue asesinado Gandhi en el año de 1948 por un extremista hindú. De esa manera prácticamente dio su aporte en cuanto al desarrollo y la construcción de la paz en en todo el contexto. En cuanto al pacifismo en el mundo moderno, vamos a ver todo lo que nos proyecta, también toda esta construcción de la paz. El pacifismo como activismo social o político es, sin embargo, un fenómeno que se presenta también en otras latitudes. En la segunda mitad del siglo XX, los primeros grupos pacifistas aparecieron en países escandinavos durante la invasión nazi de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el repunte económico de Estados Unidos provocó en la sociedad en general un adormecimiento de su capacidad crítica. Es entonces que los jóvenes, a partir de la década de los 50, comenzaron a rechazar y a cuestionar fuertemente esta situación. A eso se sumó la indolencia hacia las ideas socialistas. Las ideas socialistas es la unión, la equidad entre todos los seres humanos por igual. Una crítica al belicismo fue el movimiento hippie. ¿Quién no ha escuchado las famosas canciones hippies? Y podemos mencionar uno de los más grandes grupos, de Liverpool, especialmente, por ejemplo, dentro de este contexto de los hippies, por ejemplo, los Beatles. Los Beatles son parte de este movimiento hippie que rechazaba todo este proceso de belicismo, de conflictos, de muertes, de agresiones. Entonces, en este contexto, este movimiento, surgido en los últimos años de la década de 1960,
postuló que la anarquía o una anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo. Los hippies formaron una contracultura antibelicista en Estados Unidos y también en el territorio europeo. Entre los años de 1955 y 1968, la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos estuvo marcada y dirigida por Martin Luther King a la cabeza. Fue también una lucha no violenta, pero obviamente los conflictos siempre se dieron y obviamente hubieron grandes pérdidas humanas también dentro de este contexto. En relación a Latinoamérica y el desarrollismo, a inicios del siglo XX, la División Internacional del Trabajo determinó en América Latina, al igual que África y Asia, fuera productora de materia prima y que los países desarrollados la procesaran y vendieran como productos industrializados a las demás regiones del mundo. De este modo, la economía en Latinoamérica se caracterizó por la agroproducción y la monoexportación. El desarrollo industrial era muy limitado y no se producían en grandes ingresos, no desarrollaban mayores ingresos. Las exportaciones, principalmente de frutos de la tierra, beneficiaban al país y a los dueños de las plantaciones, pero sobre todo a las grandes compañías extranjeras que compraban igualmente al sistema de concesión que primaba en toda Latinoamérica. Permitía el ingreso de la tecnología y la modernización, pero las concesiones favorecían básicamente al país de origen todas estas empresas concesionadas. Las mayores inversiones en América Latina venían de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y también de Alemania. Luego de las guerras mundiales, el sistema de dependencia no cambió. Estados Unidos ocupó el lugar de las potencias europeas, pues a través de ella giran todos los procesos de comercialización hasta la actualidad. En cuanto a las características de este movimiento, de esta tendencia del desarrollismo, sin embargo, la Gran Depresión Mundial de la década de los 30 impulsó a los Estados Unidos a intervenir en la economía. A mitad del siglo se aplicó en la región el sistema de sustitución de importaciones propuestas por la CEPAL. Latinoamérica empezaría a desarrollar su industria, de donde viene el término desarrollismo, produciendo los bienes industriales que antes importaba. Hubo una sustitución total. La sustitución de importaciones hizo que Latinoamérica comenzara un proceso de industrialización. Esto provocó que las grandes ciudades, ya que las personas dejaban el campo para buscar mejores condiciones de vida, las clases obreras aumentaron y se fortalecieron políticamente. Su participación política era vital en las siguientes décadas, pero los cambios económicos no implicaron sustituciones drásticas en la destrucción social o en la estructura social. Los antiguos terratenientes pasaron a ser los nuevos industriales, los dueños de las empresas, por lo que el capital se mantuvo en las mismas manos, en grupos antagónicos, en grupos pequeños, que obviamente tenían el control de la economía, tenían el control de la producción, el control de los mercados, y esto generaba un monopolio que no permitía que pequeñas empresas obviamente surgieran en todo este proceso. Entonces aquí nosotros hemos visto, hemos desarrollado una serie de temas, los cuales tienen cohesión, tienen estructura en función de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Por favor, señores, sigan revisando, sigan repasando, estén atentos al grupo de WhatsApp, cualquier novedad, cualquier indicación, nosotros les sabremos indicar y tienen que estar atentos a los canales oficiales de la institución a fin de que ustedes se encuentren debidamente notificados en alguna actividad adicional que haya que hacer. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clases. Un gusto haber podido compartir este tema bastante importante en cuanto al desarrollo desde Europa hacia el contexto latinoamericano. Señores y señores, una feliz noche.